Bueno, bienvenidos ya a la tercera sesión del curso de Iniciación a los Reyes de España. Antes de nada, agradecerles de nuevo pues toda la fidelidad y la asistencia a estas sesiones y lo mismo también para todos los alumnos que están siguiendo el curso online. Abrimos en esta tercera sesión una nueva etapa en la historia que nos ocupa, en esta historia de España que estamos contando a través de los diferentes reinados de los monarcas que fielmente además vemos reflejados en el Museo del Prado, y en esta clase vamos a dedicarla al siglo XVIII. Recapitulando lo que vimos en la sesión anterior, recuerden que vimos cómo en el año 1700 moría sin descendencia el último monarca de la Casa de Austria, Carlos II. Justo murió en el año, ya les digo, 1700, de modo que nos abre un siglo XVIII totalmente nuevo, con una serie de cambios fundamentales tanto en España como en toda Europa. Para hacer un breve resumen de la clase anterior, nos ocupó el siglo XVII, en el que gobernaron en España los conocidos como Austrias menores. Es una clase en la que empezamos con un Felipe y acabamos con un Carlos, que es lo que va a pasar también en la sesión de hoy, pero muy diferentes a los de la sesión anterior. Empezamos la clase anterior, los Austrias menores, con Felipe III, seguimos con Felipe IV y acabamos con Carlos II. Y ya les digo que la muerte sin descendencia de este último provocó un gran conflicto, que es el que se conoce como la Guerra de Sucesión. Lo vamos a pasar a comentar ahora, pero otra de los factores a tener en cuenta y lo más fundamental que encontramos en este periodo es que la pérdida a nivel europeo de la hegemonía española hace que la potencia hegemónica a partir de este momento sea Francia. Estamos en el siglo XVIII, en la Francia de Luis XIV, conocido como el Rey Sol. Hablábamos ya de él en la clase anterior y volveremos sobre él en esta. Este rey, este monarca absoluto que ante la frase "el Estado soy yo" se nos presentaba a sí mismo eso, como ese Rey Sol, como ese astro en torno a lo que todo gira, ¿no? Toda la corte, todas las decisiones, todos los órganos de gobierno con esa responsabilidad absoluta propia de ese tipo de gobernanza. También estamos en el momento de máximo esplendor quizá de la corte francesa, en ese momento del fasto absoluto y del lujo de Versalles, y evoquen, ¿no?, en su mente todas esas imágenes que podemos tener de esos jardines, esas fuentes, esos bailes, ese absoluto, ya les digo, lujo de la corte de ese momento. Y cómo esa Francia poderosa se ve además muy motivada con el segundo testamento de Carlos II, por el cual se reconocía a un nieto del Rey Sol, de Luis XIV, como el heredero al trono de España. Luis XIV, con su famosa frase "ya no hay Pirineos", ¿no?, sentaba las bases de la política de actuación, ¿no?, y de cómo se iba a ver configurada Europa a partir de ese momento. Y esto hizo pues, que otras potencias se alarmasen ante esa territorialidad tan grande que iba a acabar teniendo Francia con esta unión. De este modo, una serie de potencias, ya les digo, entre ellas Inglaterra, Austria, el Sacro Imperio, los Países Bajos, Portugal se unió después, y parte de la corona española, el Reino de Aragón, declararon la guerra a este sucesor, a Felipe V, y ya les digo que esto motiva el desarrollo del conflicto, de la guerra de sucesión. De este modo nos encontramos ante un conflicto que es un conflicto a nivel europeo, pero también es un conflicto, es una guerra civil, puesto que el Reino de Castilla apoya el bando de Felipe V, mientras que el Reino de Aragón, que forma esa gran alianza con esas potencias que les he enumerado, defienden al archiduque Carlos como el heredero de este imperio, que ya les digo que se veía ante el ocaso total, ¿no? Este imperio que iniciaba con Carlos V y que ahora estaba pues en clara decadencia con todos estos problemas. Antes de pasar a comentar, como en las sesiones anteriores empezábamos con la figura de cada rey, quería explicarles a través de una especie de árbol genealógico en el que vamos a ver a muchas de las figuras que hemos tratado en estas sesiones el porqué de cada uno de esos candidatos, ¿no? Por qué llega Felipe V, por un lado, a ser un candidato, y por qué el archiduque Carlos por otro. Y para ello nos tenemos que remontar al inicio de la primera sesión, en la que veíamos la figura de Felipe III.
Recuerden que Felipe III tuvo varios hijos y que, entre otros, vamos a destacar a 3. Ellos 3 serían Ana, Felipe IV, el siguiente rey de la dinastía, y su hija María. Por su parte, Felipe IV también tuvo, recuerden, muchísimos hijos, con esa paradójica situación de que tuvo muchísimos hijos ilegítimos, pero siempre se lamentaban por la falta de ese heredero. Destacó aquí otros 3, a María Teresa, hija de su primer matrimonio con Isabel de Borbón, y a Carlos II y Margarita, que son hijos de su segundo matrimonio con Mariana de Austria. De este modo, la línea sucesoria, que en este momento iba por aquí, a la muerte de Carlos, sin descendencia, se va hacia estos 2 lados. Y vamos a ver qué pasa en el lado de Ana, que sería el lado francés. Si recuerdan, Ana, mediante ese tratado de Fontainebleau que hablamos, se casó, o sea, era una princesa española, se iba a Francia, y una princesa francesa venía a España. Vino Isabel de Borbón, que se casó con Felipe IV, y Ana se casó con Luis XIII de Francia. Ellos tuvieron un hijo, que es el ya mencionado, Luis XIV, el Rey Sol. Este se casó, fíjense, con su prima, María Teresa, su prima hermana, es decir, hija de su tío, de Felipe IV, y tienen un descendiente que es el que conocemos como el Gran Delfín. Se quedó con ese título porque nunca llegó a reinar, ya que murió antes que su padre, por tanto nunca llegó al trono de Francia. Pero este Gran Delfín tuvo un hijo y ahora ya, de esta forma, llegamos al duque d'Anjou, a Felipe d'Anjou, nuestro futuro Felipe V. Ya les avanzo al final de esta historia. Pero ya les digo, por otra parte, las potencias, la Gran Alianza, defendían al archiduque Carlos como el heredero. Y esto nos tendríamos que ir al otro lado del tablero de la guerra. Por su parte, de nuevo retrocedo a los hijos de Felipe III. María se casa con Fernando III de Austria y tienen varios hijos, entre ellos a Leopoldo I, que será el archiduque. Leopoldo se casó con Margarita. Aquí realmente nos faltaría todavía un peldaño más en esta cadena endogámica que estamos relatando, porque no es que se casase con su prima, como parecería, ¿no?, si estamos todos en este nivel, ya que recuerden que Felipe IV se casó con Mariana de Austria, que era su sobrina. O sea, ellos dos, María y Fernando, tienen 2 hijos, Leopoldo, temas, pero entre ellos Leopoldo y Mariana. Y Felipe IV con Mariana tienen a Margarita, que la he traído en esta imagen de Margarita niña, pero para que sea bien reconocible por todos, con esta imagen de las meninas. Pues bien, Leopoldo y Margarita tienen una hija que a su vez tiene a este joven, José Fernando de Baviera. Este joven que les traigo era el elegido por Carlos II en su primer testamento. Lo que pasa es que murió siendo solo un niño, murió con apenas 7 u 8 años, y esto motivó el conflicto. Pero ya les digo que él hubiera sido la posible solución intermedia. Como no lo fue, Leopoldo, a la muerte de Margarita, volvió a casarse, en esta ocasión con Leonor de Neoburgo, y ahora sí tuvieron estos 2 hijos que destaco en pantalla. Por un lado, José I, que heredará el imperio, y por otro, nuestro otro protagonista, el archiduque Carlos. Y de esta manera ya tenemos presentes a los 2 candidatos que defienden esos dos lados del tablero. Pues bien, esta guerra supuso una serie de años de conflicto, y como todo conflicto supuso un enorme desgaste para las potencias. Su fin se vio acelerado, el fin del conflicto me refiero, por la muerte de José I, el hermano del archiduque Carlos, y la llegada a este como heredero del imperio. Por tanto, esa alianza, pues esas potencias vieron que casi sería peor esa alianza entre España y Austria que el que estaban intentando que no ocurriese entre Francia y España. De manera que se aceleran los tratados de paz y mediante esto se firma el Tratado de Utrecht en 1713. Mediante este tratado ya se reconoce a Felipe IV como el rey de España, pero ha de renunciar a muchas cosas, entre otras a su derecho al trono de Francia, por un lado, y a la pérdida de numerosos territorios, que suponen la pérdida de la hegemonía de esta Casa de Austria, como les digo. Fíjense que pasan, bueno, en este mapa
Si ven la leyenda, los territorios en rosa serían Menorca y Gibraltar. Evidentemente, Irlanda e Inglaterra no pertenecían a España y no se refieren a esos dos pequeños espacios. Pero bueno, de esta forma, pues Menorca y Gibraltar pasan a Inglaterra, Cerdeña pasa a Saboya, la parte que quedaba de los Países Bajos, la parte belga, pasa a Austria. De modo que esta pérdida total de hegemonía configura un nuevo espacio territorial que ya no podemos hablar de ese imperio, sino pasaríamos a hablar del reino de España. Y ahora sí, abriríamos esa nueva etapa con el primero de nuestros monarcas que nos ocupa en la sesión de hoy, que es Felipe V. Felipe V, aquí nos hallamos con la primera paradoja de esta serie que vamos a enumerar, y es que su reinado fue el reinado más largo es el reinado más largo de la monarquía española frente al de su hijo, Luis I, que tendrá el más breve. De hecho, hemos destacado la primera frase, pone rey de España 2 veces, y es que él, en un momento dado, en 1724, abdica en esta figura de su hijo, pero que este reinado es muy breve, solo dura no llega a los 8 meses, y él vuelve al poder, veremos ya después motivado por quién. Se casó 2 veces, la primera con María Luisa de Saboya, la segunda con Isabel de Farnesio, que ahora comentaremos, y la personalidad de este monarca era bastante peculiar. Es un rey que tenía un carácter melancólico, le dominaban esos llamados vapores que hacía que tuviera ese carácter, ya les digo, melancólico, depresivo, tenía manías y costumbres muy extrañas, obligaba a los cortesanos pues, a hacer pues extrañas dedicaciones, como vivir de noche, dormían de día. Bueno, tenía pues toda una serie de hábitos extraños y que llevaba a ciertos desequilibrios. De hecho, las reinas jugaron un papel muy fundamental en su vida para gobernar cuando era necesario por la incapacidad de este. A pesar de ello, es un gobierno en el que se establecen nuevos valores y nuevos principios, se reconstruyen, como destacamos aquí, la armada, el ejército, la hacienda, en vista de lo dañada que estaba por todos estos años de conflicto. Y crea un Estado centralizado. Esto es curioso porque crea un Estado centralizado, no esos reinos que había hasta ahora con sus propias leyes y denominaciones, sino que utiliza el modelo de gobernanza de Castilla y lo aplica al resto de territorios. Esto se cree se puede leer de 2 maneras. Por un lado, podría ser cierto castigo a la corona de Aragón, que no le había apoyado en esa guerra de sucesión, y ese favor a la corona de Castilla, pero también con ese deseo de racionalizar y de modernizar el Estado, de crear un nuevo modelo más acorde a los nuevos tiempos y a las nuevas prácticas que están desarrollándose en otros lugares de Europa, especialmente en Francia. En Francia, que es este momento en el que estamos ahora de la Ilustración, es la Francia ilustrada que a través de esa intelectualidad llega también a España, y que dentro de ese espíritu se fundan numerosas academias en ese empeño en sistematizar el saber, ¿no? el conocimiento, en reforzar la educación y de reeducar al pueblo. Se crean, pues hemos destacado algunas: Bellas Artes, la lengua, la historia, también las ciencias, la de medicina, se crea la Biblioteca Nacional y todo esto tendrá muchísimo desarrollo a lo largo de su siglo. Aquí les presento, el rey le habían visto una imagen pequeñita en el esquema anterior, les presento esta primera imagen que es bastante curiosa del monarca porque es un poco todavía ese apego a la costumbre anterior y la inserción de nuevas características. Fíjense cómo en esta obra, Rigaud, que es quien se encarga de este retrato, mantiene elementos de la etiqueta cortesana propios de la dinastía anterior, de los Austrias, como que va vestido de negro. Fíjense que lleva esa característica golilla, aparece con el toisón,
aparece la mesa, aparece la espada, esa serie de elementos que ya conocemos y que vimos en la clase anterior, pero cómo introducimos poco a poco ya una nueva estética que será la que domine a partir de ahora. En primer lugar, fíjense que él apoya su mano en la corona, que es un elemento nuevo que empieza a aparecer a partir de este momento, y lleva también una insignia nueva que va a ir apareciendo continuamente, que la tienen aquí, que es la insignia de la orden del Saint-Esprit, es la orden de caballería más importante de Francia, pues equiparable quizá en la Casa de Austria al Toisón, y bueno, se formaba por una cruz de Malta que tiene 8 puntas, entre ellas estaban la flor de lis, que es otro de los símbolos característicos de la monarquía francesa, y dentro pues precisamente esa paloma en alusión al Espíritu Santo que da nombre a la orden. También la banda azul, muy característica de la monarquía francesa. Y otro elemento, que quizá sea el que más nos llama la atención, es esa gran peluca que aparece y que se ponen tan de moda a partir de este momento, esas grandes pelucas rizadas, empolvadas, que bueno, pues caracterizan mucho este estilo, este último en barroco, este mundo rococó que va a dar paso ya a nuevas ideas, pero que quizá bueno, todavía conviven esas últimas consecuencias artísticas. Aquí les presento otra imagen que también nos habla un poco de esa todavía convivencia de modelos. Quizás no se está fijando tanto, no está rememorando tanto esos retratos ecuestres, Jean Ranc, quien hace esta obra, como los de Tiziano, Rubens o Velázquez, sino que quizás se está fijando ya más en esa última etapa. Les proyectaba en la sesión anterior los retratos ecuestres de Carlos II y María de Neuburgo, que hizo Luca Giordano. Quizá está más en la onda de Giordano, pero sin olvidarnos pues, de toda esa tradición y de todo ese significado que tiene el retrato ecuestre. Pero ya les digo que estos monarcas también traen consigo a sus propios artistas, que son los que desempeñan esa función de traer el gusto francés a la nueva corte, según bueno, pues ya lo establecido por el artista anterior, por Rigaud. Jean Ranc desarrolla pues, toda una estética y se convierte en uno de los pintores que mejor nos presenta este primer momento de los Borbones en España. Esta obra iba a estar colgada en el Salón de los Espejos, que recuerden que era uno de los espacios de poder fundamentales en el Alcázar. Allí conviviría con otras obras de los monarcas anteriores y se quería seguir manifestando el poder, pero también mantener lo anterior, pero con esa idea de cambio. Fíjense que es una pintura muy alegórica que representa muchos motivos, como por ejemplo la parte alta tienen esa personificación de la victoria que lleva esa rama de laurel. Tiene también Felipe IV, justo detrás de él, un capitán que mira a los ejércitos, ¿no? Y los vemos aquí en el fondo de la composición. Y luego símbolos también muy alegóricos y curiosos, como fíjense aquí en esta parte de arriba es el símbolo de Sagitario, que era el signo del zodiaco del monarca, que nació el 19 de diciembre. La propia postura sigue con el bastón de mando en la mano, aunque ya les digo que con una estética ya totalmente nueva, pues nos habla de ese monarca bien posicionado, que se presenta a sí mismo firme, que mira hacia el espectador de esa forma victoriosa, ¿no? Tras la guerra de sucesión. Y paso ahora a presentarles a parte de su familia. Ella sería su primera esposa, la reina María Luisa Gabriela de Saboya. Ella llegó muy jovencita al trono, tenía solo 14 años cuando se casa con Felipe V, y es una reina que será muy querida en España, en la corte, y que a pesar de su juventud pues desarrolló un papel en el gobierno muy importante, y además será madre de 2 reyes de España, de Luis I, que ya les digo que es un reinado muy breve, y también de Fernando VI, que será, a la muerte de su padre, de Felipe V, el siguiente monarca. Hemos traído esta imagen que está en el museo, esta primera de aquí, pero también esta otra que es muy interesante, aunque no está en las colecciones del Prado, está en el Museo Cerralbo, porque fíjense cómo aparece con un atributo que normalmente estaba destinado a los retratos masculinos, que es esta escopeta. Bueno, hay pocas imágenes como esta y nos parecía bastante especial como para no traerla.
Ella en la corte, ya les digo que tuvo un papel fundamental y muy importante a pesar de su juventud y de su corta vida, pero tenía también personajes a su alrededor que le ayudaban en estas labores. Entre ellas, quizá una de las más fundamentales es la princesa de los Ursinos, que era una princesa de origen francés que fue enviada como espía por el monarca, por Luis XIV, precisamente para estar muy al tanto de todo lo que se movía en esa corte. Ella era, ya les digo, un personaje muy querido por ella y fundamental y que se ocupará, de hecho, también una vez ella fallezca, de cuidar de sus hijos, que son solo unos niños cuando ella muere. Uno de estos hijos, será Luis I. Es, ya les digo, un reinado relámpago, el más corto de la historia de España, dura solo unos meses, 7 meses, y se ve propiciado por la abdicación en 1724 de su padre. Bueno, a la muerte de su madre, ya les digo, siendo solo un niño, esto llenó de tristeza tanto al monarca como a él y como a su hermano, y esa melancolía será muy propia del padre, de Felipe V, y de sus 2 hijos. Ya les digo que será educado ante la ausencia de su madre por esta princesa de los Ursinos, hasta que su padre contrae matrimonio de nuevo con Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio es una figura capital en el reinado de Felipe V, pero que a su llegada ella entiende que no tiene esa presión que habían podido tener otras reinas en la búsqueda de un heredero, puesto que había 2, estaba él, Luis I, tenía un hermano, Fernando VI, y ella sabe que sus hijos no van a gobernar, pero sí que se dedica más a ellos y se dedica a buscar puestos de poder para sus hijos, dejando quizá un poco de lado a estos 2 jóvenes que, bueno, ya les digo, no eran jóvenes, eran 2 niños. Fernando VI era un bebé cuando todo esto ocurre. A pesar de ello, Luis tendrá buena relación con sus hermanos, tanto con su hermano carnal como con sus hermanastros, con los hijos de su padre, con Isabel, y será casado con Luisa Isabel de Orleans. Ya les digo, él subirá al trono con ella como reina en 1724, pero pues se le reconoce de hecho como el bien amado, gozó de mucha popularidad entre la corte en el breve periodo que tuvo para gobernar, pero ya les digo que a los pocos meses enfermó de viruela, y esto pues aceleró su muerte y su fin, y el fin de su reinado. Aquí en este retrato que hace Was, que es otro de los pintores de corte de este momento, fíjense cómo todo ha cambiado, ¿no? No tendríamos nada que ver con los retratos de infantes que presentábamos. Este es un retrato cuando él era un niño, aquí todavía no era rey. Pero, por ejemplo, nada tendría que ver si pensamos en ese Felipe II que hizo Tiziano, ¿no? del príncipe. Nada tiene que ver en la estética, en la etiqueta, pero sí que en ambos casos lo que se pretende es manifestar la idea de poder. Fíjense cómo la moda es otra, está caracterizada por ese gusto francés, esas telas tan brillantes, ya les digo, esas características, pelucas, todos esos encajes, los sombreros de plumas, ese rico cortinaje y esa estancia que se oscurece al fondo, dándole toda la luz y toda la atención a la figura principal. Y pasaremos a esa otra gran figura que les avanzaba, que es Isabel de Farnesio. Este es un retrato majestuoso de la reina, impresionante. La propia imagen habla por sí sola, ¿no? de todo esto que les voy a contar, de todo este poder que ostentó esta reina, una reina de origen italiano, una reina con un carácter muy fuerte, con una personalidad temperamental y que supo llevar las riendas del gobierno. Fíjense que ella misma, con su brazo, está recostada al lado de la corona también, ¿no? en ese sentido de simbología del poder. Su propio traje, ese terciopelo tan mullido que consigue transmitirnos Rank en esta presentación, hacen que la imagen de majestad se vea multiplicada, ¿no? con estos efectos, con los efectos además de esos toques azules que les da tanto en la cinta como en las joyas que adornan tanto el
el cinturón, como las mangas, como el pecho del vestido. Sin duda es un retrato fascinante y de lo más bello. Ella misma era también una persona fascinante y que amaba las artes, amaba la música, cantaba, tocaba los instrumentos musicales y era una mujer culta y muy... para ella era muy importante el mundo de la cultura y de las artes. Una coleccionista incansable, luego veremos, gracias a ella y a su esposo, la cantidad de obras que entran en la colección real y a través de ellas al Museo del Prado. Y cómo, ya les digo, ella ostentó el poder en los momentos en los que su marido no podía hacerlo. También ella favorecía mucho la salida de Madrid ante la enfermedad de su marido, favorecía los viajes, pasaron mucho tiempo en Sevilla. Se dice, bueno, pues para ese cambio de aires y porque a la reina no le gustaban en absoluto, fíjense, estos borbones, estos franceses, o en este caso una reina italiana que llegaban a ese antiguo alcázar y a esa etiqueta anterior de la Casa de Austria, que nada tenía que ver con el nuevo gusto. De hecho, bueno, pues no sintieron mucho ese curioso incendio en estos tiempos del Alcázar y ese inicio de las obras del que hoy es el Palacio Real de Madrid. Ya les digo que pasaron tiempo fuera, entre otros sitios estuvieron en Sevilla durante 5 años, que es lo que se conoce allí como el lustro real, y de hecho allí en Sevilla conoció de primera mano la obra de Murillo y gracias a este periodo. Murillo no era uno de los pintores de corte, pero sí que es uno de los pintores mejor representados en el Museo del Prado y es precisamente gracias al coleccionismo de Isabel de Farnesio. Ya les digo que ella no se dedicó a los hijos de su marido con el matrimonio anterior, sino que se centró en los suyos propios y esto, pues desde luego hablaremos de ello, le traerá consecuencias. Y les muestro la imagen de la sesión de hoy. Si solo pudiésemos poner una, sería sin duda esta. Es una de las grandes obras del Museo del Prado. La propia sala donde está esta obra es espectacular y la forma en la que está compuesta es, bueno, pues casi nos puede hablar de esa apoteosis del retrato colectivo. Si bien terminábamos la última clase en la que veíamos, por ejemplo, no podemos hablar de las meninas como un retrato familiar, aunque sí que aparecen miembros de la misma familia, que es la familia real, aquí ya vemos cómo el gusto y todo ha cambiado en España en este momento. Es un lienzo de grandes dimensiones, inversiones también, imagino que la tuvo. Y en esta obra, Valló nos representa un espacio en este momento inventado, no hay ningún espacio de los palacios españoles que pueda considerarse que se representa en esta imagen, pero sí que es casi una gran representación teatral lo que se nos está aquí dando, en el que la música juega un papel fundamental, fíjense, ¿no?, como ese gran cortinaje justo en medio de la composición. Le da ese sentido ascendente para que veamos ese balconcillo donde asoman estos músicos que amenizan la velada en este espacio abierto, ¿no?, que corre el aire, que vemos ese jardín de fondo, esa fuente, ya les digo, ese nuevo gusto en el sentido del esplendor del modelo francés, del modelo de Versalles. En esta obra lo que se pretende es reforzar esa idea de la continuidad dinástica, exaltando el poderío de los Borbones en España. Y antes de comentar a todos los personajes que ahí aparecen, a nivel de espacios y de artes decorativas, pues vean cómo este estilo que se conoce como el estilo Luis XV, que es quien gobierna ya en Francia en estos momentos, ha pasado a la historia y aún hoy en la decoración pues sigue siendo un estilo muy presente. Les amplío un poquito la imagen y les pongo estos nombres de todos los personajes que aparecen, un poco para facilitar su identificación mientras les voy comentando un poquito de cada uno. El título de la obra es La familia de Felipe V, pero realmente la protagonista de la composición es Isabel de Farnesio, ¿no? Isabel de Farnesio, que está en el centro y de nuevo apoyada sobre este cojín sobre el que descansa la corona. En este momento Felipe IV, ya agotado, cede
ese poderío, esa pose triunfal a su esposa, y se queda en un plano un poquito más retirado. Para irles describiendo los diferentes grupos, vamos a leerlo de izquierda a derecha. Empezaríamos por este primer grupo que tenemos aquí, en el que aparecen María Ana Victoria, conocida como Marianina, y el heredero de Felipe V, Fernando VI, con su mujer, con Bárbara de Braganza. Esta primera joven que aparece en la imagen, Marianina, tiene una historia bastante curiosa, un poco triste en sus inicios, porque es una niña que desde muy chiquitita se manda a Francia, porque la idea era que se educase allí y que fuese la reina de Francia, la que casase con Luis XV, precisamente. Y la llegada pues, al trono de Luis XV, siendo todavía esta muy niña, hace que la devuelvan. Ella todavía tiene 11 años, es decir, no tiene edad todavía para tener descendencia, de modo que se rompe este tratado que se había hecho, este pacto, y es devuelta a España. Esto supone, bueno, pues tanto para Felipe V como para Isabel de Farnesio, pues una grave afrenta, ¿no? Esto de que les hayan devuelto a la niña. Pero luego su historia cambia, porque hay de nuevo un tratado. Recuerdan que Portugal formaba parte de esa gran alianza, se unió posteriormente a esa gran alianza que se enfrentaba contra Felipe V, y precisamente estos años más tarde se querían limar las asperezas con el país vecino. De modo que se estableció, un poco en ese mismo sentido que el Tratado de Fontainebleau que hablábamos en el caso de Felipe III, un pacto en el cual de nuevo se intercambiaban las princesas. Mariana se casaba con el que será el rey de Portugal, y la hermana de este rey de Portugal, Bárbara de Braganza, se casaba así con Fernando VI. Luego hablaremos de ellos, de este rey y de esta reina portuguesa. Al otro lado, detrás de Isabel de Farnesio, casi escondido detrás de ella, aparece el infante don Luis. Es una figura fundamental en la corte de este momento. De hecho, en la próxima clase hablaremos de una de sus descendientes, de la condesa de Chinchón. Y ya les digo que es un personaje importante y que tiene una historia apasionante y bastante presente, ¿no?, en todas las historias cortesanas, a pesar de que precisamente se le manda a vivir fuera de la corte. Ya les digo que Isabel buscó colocar muy bien a todos sus hijos, sabiendo que ellos tenían muy difícil llegar a ser reyes. No fue así. Ya les adelanto que en este caso aparece el duque de Parma con su mujer, también de origen borbónico, y aquí estas dos figuras serán los reyes tras Fernando VI, que morirá sin descendencia, y aparecen Carlos III y María Amalia de Sajonia. Carlos III reinará en Nápoles y en Sicilia, y llegará a la corona de España pues, de una manera asombrosa para él y sin esperarla. Luego, bueno, aparecen también aquí otras infantas, María Teresa y María Antonia, y las nietas de los reyes, María Luisa y María Isabel. Y de esta forma, este modo de friso, tenemos la presentación, ¿no?, de todos los personajes que nos van a ocupar en esta sesión. Antes de pasar al siguiente reinado, que ya les digo sería el de Fernando VI y de su mujer, Bárbara de Braganza, quería hacer un pequeño apunte, ya les digo, de la enorme suerte que tenemos en el Museo del Prado de haber contado con estos dos monarcas para lo que constituyen en la colección real. Y es que Felipe V fue un gran coleccionista de obras, y fíjense que además de obras de muchos tipos, de escuelas y estilos, fíjense que en imagen les muestro algunas, como esta Virgen con el Niño de Bellini, el Parnaso de Poussin, iba a decir de Lorena, el Parnaso de Poussin, la extracción de la piedra de la locura del Bosco, que hace que engrandezcamos aún más esa colección de obras de este artista, o obras como la familia del pintor de Jordaens. Ven que es bastante ecléctica esta colección, hay desde pintura francesa, pintura veneciana, pintura flamenca de diferentes etapas, y lo curioso de ellas, les he sacado este detalle, que es esta esquinita del cuadro de Jordaens, que tiene esa marquita, que es la Cruz de San Andrés, y las obras que tienen esa marquita significan que son de la colección de Felipe V.
Además fue él y su mujer un gran coleccionista de escultura, gran parte de la colección de esculturas que tenemos en el museo y que a veces pues, queda un poco en segundo plano con la enorme pinacoteca que tenemos ante nosotros, pues gracias a estos reyes también se vio incrementada la colección real. Por ejemplo, la Sala de las Musas, que es una de las salas más conocidas del museo, en esta les he seleccionado a esta musa Clio, pero también otras pues, como el Diadúmenos que tenemos aquí, el grupo de San Ildefonso, que bueno, pues engrandecen, ya les digo, esta colección de estatuaria clásica. Son obras, en la mayoría de casos, copias romanas de originales griegos, pero que, ya les digo, nos dan hoy en día, pues gozamos ya, les digo, gracias a esto, de una gran colección. También es que compraron la colección de esculturas de Cristina de Suecia, precisamente para colocar todas estas esculturas en la granja, en este gran palacio que estaban creando en este momento, la granja de San Ildefonso en Segovia, que bueno, si no lo conocen, pues les recomiendo muchísimo que vayan, que es un lugar maravilloso. Y también tenemos, aparte de pintura y de escultura, gracias a Felipe V, el gran conjunto de artes decorativas que se conoce como el Tesoro del Delfín, precisamente del Delfín, su padre, el Gran Delfín, que hereda una parte de su tesoro compuesto por numerosísimas piezas de los mejores materiales, de cristal de roca, que es un material, que es un mineral, no es un cristal como tal, que tenía una forma de tratar que solo sabían hacerlo algunos talleres y que era algo codiciadísimo y un objeto del mayor lujo, pero también así de metales preciosos, de piedras preciosas, de rubíes, zafiros y todo lo que podamos imaginar. Y es curiosa la historia de este tesoro, que también les animo a que lo visiten si no lo han hecho ya, que supongo que sí. Está en la segunda planta del museo y tiene un montaje maravilloso desde hace unos años, con una sala circular bastante oscura, en la que se ha hecho una iluminación muy especial a cada una de las piezas y que realmente le da la dimensión que merece a este tesoro. No me quiero detener mucho, pero no puedo pasar por esta imagen sin hacer alusión a la belleza que tiene. Esta jarrita que tienen aquí en imagen, en medio, es una obra que representa la historia de Narciso. Fíjense que el asa es una figura de un joven, que esta jarra, cuando se llenaba de agua, pues lo que hace es que esa figura del asa, del joven, se vea reflejado en ella. Y nos cuenta este mito de Narciso, que está, fíjense, apoyado encima de otra joven que está de perfil, no se ve, pero que tiene la boca abierta y los brazos cruzados, que es la ninfa Eco, que es una joven que estaba muy enamorada de este Narciso, pero que no conseguía demostrarle su amor precisamente porque solo podía repetir las últimas palabras que decía su interlocutor. Y la verdad es que es una pieza preciosa. Todo el tesoro es fantástico, pero quizá esta es para mí de mis favoritas, sin duda. Y, por último, también aludir a la importante colección que hace Isabel de Farnesio, que también les estaba comentando ya en ese lustro real sevillano. Ella conoce de primera mano la obra de Murillo. Murillo es un artista del siglo XVII, del siglo de oro español, es decir, estaríamos en otra estética y en otra etapa, pero la importancia de Murillo en Sevilla no termina con el siglo XVII y no termina hasta muchos años después. De hecho, no termina hasta el siglo XX, que quizás es cuando ya pues Murillo tuvo otro tipo de valoraciones, quizás pues en relación a que era una pintura algo más blandita, podríamos decir, ¿no? Una pintura que tuvo una denominación algo negativa en este tiempo. Quizá porque se sistematizaron las imágenes de sus vírgenes y de la Virgen con el Niño y de estas representaciones como esta que tenemos aquí de los niños de la Concha en numerosos soportes, es que servían para numerosas estampas, para publicidad, y esto pues hizo quizá que se tuviese una idea de Murillo a partir del siglo XX, pues que no le daba la importancia real que tenía, y que la tenía, ya les digo, en el siglo XVIII, cuando llega allí Isabel de Farnesio a Sevilla, conoce la importancia fundamental de este artista sevillano. Y me dirán, si de la imagen tenemos una que no es de Murillo, y es que tenemos esta otra, este sueño de Jacob de Ribera, que Isabel de Farnesio compra creyendo que es un Murillo, precisamente porque no tiene mucho que ver quizá con ese Ribera que era el más conocido, ese Ribera tan dramático en sus composiciones y
tan violentas, casi podríamos decir, ¿no? Esos mártires y esos santos tan apabullantes de Ribera. Y esta última etapa, en la que suaviza mucho su pintura, pues en este momento se cree que es una obra del artista sevillano, de Murillo, y por eso está en la colección. Una gran suerte tener esta obra gracias a, bueno, pues azares del destino. Y también esta otra que hemos seleccionado, la Ariadna dormida, que también quizás es una de las salas más bonitas del museo, donde se encuentra justo delante de una cristalera y con una lámpara que hace un efecto precioso a esa sala del museo. Y seguimos ya con el siguiente reinado, ahora sí, de Fernando VI. Fernando VI, ya les he avanzado, que era hijo del primer matrimonio de Felipe V con María Amalia de Sajonia, y se casa con Bárbara de Braganza. Es un reinado muy corto, tiene solo 13 años de duración, pero podría haber tenido... he dicho de Sajonia y es de Saboya, perdón, me he adelantado, Sajonia es la siguiente, perdonen. Bueno, ya les digo, tuvo solo 13 años de duración, y podría haber tenido más, puesto que el rey, al abdicar en Luis I, en 1724, a la muerte de Luis, podría quizá haber hecho un periodo de regencia dándole la corona a Fernando, pero quizá los intereses de Isabel de Farnesio y esta segunda oportunidad de volver a ser reina no quiso desaprovecharla, y se dice que fue muy fundamental en alentar al monarca a que tomase esta decisión de volver a ser él el que tomase la corona y no la depositase en su hijo Fernando, que en este momento era solo un niño, pero bueno, que ya les digo, podría haber sido un reinado mucho más largo. No llegó al trono, ya les digo, hasta la muerte de su padre, y él tendrá una vida corta, podríamos decir, a los 13 años de este reinado también morirá, y morirá sin descendencia. No tendrán él y Bárbara de Braganza ningún hijo. Es un personaje, ya les digo, tanto él como su hermano, como su padre, les marcará mucho esta muerte de su madre, y tendrá un carácter afable, pero recto, digno, pero también siempre algo reservado y melancólico. Y sobre todo le supone una enorme tristeza la pérdida de su esposa al final de su vida, y vivirá un año después de esto, y casi se dice que murió de pena, de enfermedad, pero bueno, dentro de una enorme tristeza por esta pérdida. Pero en cuanto a su política y a lo que tenemos que destacar de este momento de la historia de España y de su gobierno, es que entramos en el periodo que se conoce como el del despotismo ilustrado. A partir ya de este momento, este sería el inicio, y podríamos hablar quizá plenamente de él con Carlos III, pero empiezan a convivir ciertas ideas del antiguo régimen con ideas nuevas y más modernas. De ahí este término, despotismo ilustrado, ¿no?, que nos habla en esa frase que se ejemplifica muy bien, de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Ese poder absoluto de la monarquía, pero sí modernizando las ideas y tomando decisiones favorables para un pueblo con el que no se contaba a la hora de tomarlas. Uno de los colaboradores más importantes de esta etapa, del que luego hablamos un poquito más, es el marqués de la Ensenada, y en cuanto a la política exterior, se caracteriza por ser una política neutral, una política de poco gasto y que genera pues, una bonanza económica y un momento, bueno, pues de relativa calma. Les destaco aquí en las artes también la creación del convento de las Salesas, este mausoleo que se construye unos años más adelante, cuando llegan al poder, también por petición de la reina, por Bárbara de Braganza. Les muestro esta imagen en esa misma línea del retrato de Guas de Luis I, perdón, otra imagen que hace Jean Ranc de este joven príncipe cuando tenía apenas 10 años, y que ya les digo que tuvo una niñez muy complicada, tanto por la indiferencia casi de su padre como también por esa falta de cariño de su madrastra. Siempre estuvo un poco al margen, y ya les digo que esto traerá consecuencias a Isabel de Farnesio, porque cuando él llega al poder será él el que aparte a Isabel de Farnesio, la mande a vivir fuera de la corte, al Palacio de la Granja, y de hecho ella, ante que los años pasan y ve que no es posible volver a la corte, se construye ese otro palacio cercano, el Palacio de Río Frío, que también, si no lo conocen, les recomiendo que lo hagan.
Pues bien, en esta imagen de Jean Ranc vemos cómo ya la estética es totalmente distinta, es totalmente dentro de ese estilo, de esa última consecuencia barroca, rococó, podríamos decir, en el que vemos con todo lujo de detalles esas vestiduras tan elegantes y lujosas del joven príncipe, pero casi como delante de un telón de fondo, no está muy bien integrado con el espacio del fondo, ¿no? Sino que es una figura casi delante de un escenario. No es, quizá no está muy conseguido, ¿no? esta convivencia tridimensional, podríamos decir, con el entorno que lo rodea. En cambio, ya les digo que lo que se deshace es en el detalle de las representaciones. En esta otra, esta es una copia de Van Loo. Se ve esta imagen ya de Fernando VI como rey de España, con la otra imagen también de Ranc de la reina, de Bárbara de Braganza. Es un matrimonio que en un principio no era muy bien recibido, se dice que bueno, pues no existió al principio un gran feeling entre las dos jóvenes, pero sí que se convirtió finalmente en una gran historia de amor y de apoyo. Bárbara de Braganza fue un personaje fundamental para el monarca y aparte fue una mujer culta y bondadosa que ya les digo, fue el gran apoyo de este rey. Fue una pareja además que tenía numerosos conflictos, ¿no? Dentro de la propia familia. Felipe V ya había fallecido, pero seguía muy presente Isabel de Farnesio y era una relación complicada la que existía. Ya les digo que este matrimonio se decide precisamente para restaurar los vínculos entre las coronas de España y de Portugal. De hecho, fue un intercambio, ya les digo, doble y fue un matrimonio que se celebró precisamente en la frontera, en el río Caya, que separa la localidad de Elvas de Badajoz, y se celebró allí para precisamente eso, ¿no? Como con ese sentido de unión de los dos reinos. De unión me refiero, no, por supuesto, no territorial, pero sí de fin de esa enemistad. Una cosa fundamental de la corte de estos dos monarcas fue la música. Estamos en ese momento de artistas importantísimos, por ejemplo, Farinelli, que venía ya de la generación anterior, pero la presencia de la música en las veladas de estos monarcas es algo que aparece continuamente en las crónicas y que se nos habla muchísimo de ello. Y antes de pasar a la siguiente, pues vean cómo esa imagen de poder de Fernando VI, pues de nuevo ya aparece, no apoyado en la corona, pero sí en este yelmo, y de nuevo pues con todos esos símbolos de poder, el toisón, la banda azul, la columna y bueno, pues todas estas simbologías que hemos enumerado en tantas ocasiones ya. Ya les digo que uno de los personajes más importantes será el marqués de la Ensenada, Zenón de Somodevilla, que fue uno de los que propuso más estas reformas, tanto de la Armada, de la Hacienda y especialmente de España como potencia naval. De hecho, en la imagen, fíjense que señala con una de sus manos un barco en relación a bueno, pues esta construcción de esa gran flota que propuso el marqués de la Ensenada. Ya había estado en el gobierno de Felipe V, estará también en el de Carlos III, pero bueno, quizá la gran fuerza la tiene en este momento, durante los años de Fernando VI. Perdón. Aparte de la Armada, ya les digo, la Hacienda, y en este momento se empiezan a tomar numerosas medidas que se suelen ya llevar al siguiente reinado de Carlos III, con el que damos comienzo ahora mismo, pero el giro postal, la ordenación de las carreteras, de los canales, ya se están haciendo desde el reinado anterior, y se ven favorecidas precisamente pues, por esta política neutral y pacífica que sigue Fernando, que supone una bonanza en la que se pueden tomar este tipo de medidas. Y ya les digo, llegamos al último de los reinados que nos ocupa hoy, el de Carlos III. Carlos III era rey de Nápoles y Sicilia cuando le llega la corona española ante la muerte sin descendencia, ya le digo, de su hermano. Esto es en 1759. Es algo
a tener muy en cuenta, porque habíamos hablado, sobre todo lo mencioné mucho en la clase anterior, de cómo los monarcas llegan a la corona sin apenas experiencia, siendo unos niños. Pero en el caso de Carlos III es todo lo contrario, ¿no? Es un rey con experiencia como rey en otro reino. De ahí que sea uno de los mejores monarcas que ha tenido la corona de España. Se le conoce, de hecho, como el mejor alcalde de Madrid por todas las novedades y modernizaciones que propuso para la ciudad. Ya les digo que con él podríamos hablar plenamente de esa política, del despotismo ilustrado, ese todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que pretende, ya les digo eso, modernizar ese sistema sin renunciar al poder absoluto. En cuanto, no quiero alargarme mucho más, pero en cuanto a lo económico, teníamos esas medidas que ya vienen desde la Francia de Colbert, ese mercantilismo y proteccionismo, es decir, crear manufacturas propias y desarrollar la propia industria de cara a comprar menos y vender más hacia afuera. Se rodea de toda una serie de ministros. Cuando llega, de hecho, de Nápoles, trae consigo ministros italianos como el famoso Schillace, que seguro que todos le recuerdan por el motín tan conocido que tuvo lugar en 1766, por el que se sublevaron una serie de personas de la corte ante unas medidas que había tomado que aparentemente eran algo como muy anecdótico, bueno, pues para evitar los peligros en la calle y, entre otras cosas, se hizo un sistema de alumbrado, pero también se marcó un código de vestimenta en el que se acortaban las capas y se prohibían los embozados. Entonces se dice que esta es la causa del motín. Realmente la causa estaría más en la presencia de ministros italianos y las propias reformas que, bueno, ante sociedades muy tradicionales, pues todas estas reformas, parece que nosotros ahora, hablando de ellas, las vemos como algo positivo, pero no siempre fueron tomadas así en el momento que ocurren. Ya les digo que después de esta caída de Schillace ya sí que se rodea de ministros españoles, pues, entre ellos Florida Blanca, el conde de Aranda, y muchos otros nombres. En cuanto a la política exterior, bueno, está un hecho destacado con la derrota de las Malvinas, pero otro más positivo, que es la recuperación de Menorca. Se intenta también recuperar Gibraltar, pero no se consigue y este conflicto llega hasta nuestros días, pero bueno, sí que se da la recuperación de Menorca. Y en cuanto al arte y las ciencias, luego lo desarrollamos más en otras imágenes, pero ya les avanzo que está ese plan urbanístico de Madrid y esa creación del Museo de Historia Natural al que tanto debemos. Les presento de nuevo otra imagen de Rank, en el que nos representa la imagen de Carlos III siendo un niño que jamás podría imaginarse llegar a ser rey de España en este momento. Fíjense cómo en este caso está muchísimo más integrada la figura en el espacio que en la de su hermanastro, Fernando VI. Es un joven que desde muy pequeño ya tiene mucha afición al mundo de las plantas, de los animales, quizá todo esto dentro de ese espíritu ilustrado que hablábamos, ¿no? Ese interés por la razón, por racionalizar, por sistematizar el conocimiento. Y bueno, pues en esta imagen, Rank le representa pues con un animal exótico, con muchas flores, con muchos simbolismos, con ese periquito y, por supuesto, pues dentro de esa etiqueta pomposa y lujosa de la corte de los Borbones. Ya les digo que él, gracias a las políticas y las ideas de su madre, de Isabel de Farnesio, marcha a reinar a Nápoles y Sicilia, y es en este momento cuando le llega la corona por, ya les digo, esta causa de que su hermano no tenía un heredero. Entonces, aquí, en esta pintura que tenemos de Antonio Joly, nos cuenta este pintor, que era un pintor de vistas y de escenografías, pues casi una crónica interesantísima de la partida de Carlos III en este momento. Nos representa el momento de la abdicación. También tenemos otras imágenes de la bahía de Nápoles en el que se ve cómo parten esos barcos, y tenemos también otras imágenes interesantes de Joly al respecto de este reinado. En esta que tenemos aquí, con detalle y con mucho realismo, nos muestra cómo el ministro Tanucci está leyendo el acta de esta coronación, de esta abdicación, que tiene lugar para que Carlos III, como se va a España, deja la corona al infante Fernando.
No era el mayor de sus hijos, de hecho están aquí estos otros personajes. Aparece aquí asomadito este otro niño que será el futuro Carlos IV, precisamente para reservarle a él la corona de España, deja la de Nápoles a otro de sus hijos. Y aparece aquí la reina también en la puerta, María Amalia de Sajonia. Es un rey que en Nápoles era muy querido y que la partida de este pues supuso una gran pena. Fíjense cómo es una representación muy curiosa en la que nos representa Joly algunos miembros de este gobierno que aparecen llorando, ¿no?, por la pérdida del monarca. Este es una de esas obras que les recomiendo ir a ver en la sala. Saben que también en la página web tienen numerosos recursos y pueden ampliar las imágenes, pero bueno, nada como verlo en las salas del museo. Y ahora sí, ya les presento la imagen de Carlos III como rey de España. El pintor de corte y la mayor personalidad artística a partir de este momento es Antón Rafael Mengs, que será, ya les digo, pintor de corte, será el profesor y director de la academia. Es un pintor con una formación clásica, había estado en Italia. Su propio padre, que era pintor, le da este nombre, Antón Rafael, por Correio y por el propio Rafael Sanzio, ¿no? O sea, ya desde niño tiene ese clasicismo corriendo por sus venas. Y es un movimiento artístico que va también muy vinculado a ese espíritu ilustrado. Ya va dando fin esa última consecuencia del barroco, ese rococó, y nos encontramos ante la irrupción de nuevos modelos, de nuevo, que miran hacia lo clásico, hacia lo simétrico y con unas nuevas normas. De hecho, con unas normas muy concretas sobre cómo hacer la pintura, que se marcan y se sistematizan y se racionalizan, ya les digo, en las academias, en este caso en la Academia de Bellas Artes. Fíjense cómo Mengs trata cuidadosamente las calidades de los materiales. Fíjense cómo todos esos brillos de la armadura están muy conseguidos y, por supuesto, sin dejar de representar los símbolos de poder a los que aludimos una y otra vez. De nuevo, aquí ya dando mucho protagonismo tanto al toisón como a la insignia del Saint-Esprit, con el bastón de mando en la mano. Ahora ya es una nueva moda, un nuevo momento, ya esas grandes pelucas características de los reinados anteriores pasan a estas un poquito más discretas y más recogidas, pero bueno, siempre representando, ya les digo, esos símbolos y esa columna, ese cortinaje, bueno, simbolismos que ya conocemos de sobra. Esta es la mujer del rey, María Amalia de Sajonia, que fue muy querida por el rey. Fue un matrimonio muy largo, tuvieron muchísimos hijos, que todos ellos nacen en Nápoles. Durante, ya les digo, fue allí rey más de 20 años antes de llegar a España, y cuando llega a España muere al poco. De hecho, este retrato se piensa que lo más probable es que se trate de un retrato ya póstumo, ¿no?, cuando ya la reina ha fallecido. Si lo comparamos y pensamos, ¿no?, en las representaciones de las reinas, vemos, por ejemplo, igual que decíamos, si nos acordásemos ahora de ese Felipe II, cómo han cambiado, ¿no?, las imágenes. En este caso, esta reina ya sentada en un sillón, apoyada en un bufete, con un libro en la mano, pues fíjense si recordamos, por ejemplo, esa imagen de, por ejemplo, Margarita de Austria, ¿no?, que también aparecían apoyada en un sillón frailero con el libro, cómo las estéticas y las modas pues ya nos hablan de otra cosa. Por supuesto, han pasado ya muchísimos años, es lo natural, pero es curioso, ¿no?, si recorrer las salas y ver todo esto, ¿no?, y bueno, pues comparar y reflexionar sobre todos estos cambios. Ya les digo que es una reina muy culta y, entre otras cosas, cabe destacar de ella que fue la que introdujo en España la tradición del Belén napolitano, que bueno, pues es una costumbre que se ha quedado en España con gran fuerza y se la debemos a ella. Esta representación con este paño de encajes también nos habla de ese espíritu mercantilista que les decía y de creación de manufacturas. Quizá las manufacturas más famosas pues sean la Real Fábrica de Tapices, la de cristales, de la Granja, la de porcelanas, del Retiro, pero había muchísimas otras, pues desde los encajes, los tejidos, los naipes, bueno, numerosísimas manufacturas en relación a ese desarrollo propio de la industria, que desde luego pues era una idea muy buena que en los reinados anteriores, pues fíjense, la Casa de Austria pues no se llegó a eso, y eso supuso pues esas sucesivas bancarrotas.
Carlos III no volvió a casarse ya tras la muerte de su esposa. De hecho, hay una frase muy curiosa que dicen que dijo, que es que en 23 años de matrimonio, al morir es el primer disgusto que le dio. O sea, que nos habla un poco, ¿no?, de esta buena relación que había entre ambos y esa pena que sintió el monarca ante su pérdida. Aquí les muestro en esta otra imagen, en la que aparece de nuevo la reina. Es otra de esas vistas características de Joly, en la que quizá estamos ante una de las primeras visitas guiadas documentadas de la historia, porque es la reina visitando el arco de Trajano, en el que, fíjense, ¿no?, como este personaje, este guía, les indica, ya no con ese puntero como tengo yo, sino con esta vara, ese arco. Todo esto también está en relación, el propio Mengs tenía mucha relación con este mundo clásico. Estamos en la época de Winkelmann, ese primer arqueólogo. El propio Carlos III, durante su reinado en Nápoles, había favorecido las excavaciones de Pompeya, de Herculano. Estamos ante esa racionalización del saber, pero no del saber ya existente, sino del conocer y de investigar. Todo esto pues va de la mano, ya les digo, del espíritu ilustrado, del neoclasicismo y de, bueno, pues toda esa sustitución ya por esos otros modelos. Bueno, antes de pasar a la siguiente imagen, con esta imagen les quiero dar las gracias porque es una donación de los amigos del Museo del Prado al Prado, así que bueno, también pues ver cómo se materializan gracias a los amigos en cosas como esta. En esta otra que tenemos aquí es ya otro artista del que también quizá hayan conocido mucho últimamente. Hubo unas exposiciones el verano pasado del mismo en el museo, de Luis Paret y Alcázar. Quizá él ya como esa última consecuencia de ese mundo rococó nos representa este banquete de Carlos III ante su corte. Fíjense, ¿no?, qué escena nos están contando aquí, ese rey solo sentado a la mesa, pero con todo ese ejército casi de cortesanos a su alrededor, simplemente presenciando el hecho de su almuerzo. En esta imagen, Paret nos representa una estancia del Palacio Real, que por cierto ya ha terminado la obra. Con Felipe V hemos dicho que tuvo lugar ese incendio del Alcázar y ese inicio de la construcción, y ya con Carlos III es el primer monarca que vive en el Palacio Real de Madrid. Pues en esta imagen Paret nos habla pues de ese ceremonial y de ese gusto todavía muy en la onda rococó. Quizá no sea una estancia real, sino una fantasía rococó que nos traduce ante esta cantidad de imágenes y de decoraciones que aparecen en pantalla. Y si estamos hablando que convive ese barroco tardío, ese último estilo rococó con ese academicismo de Mengs, llegamos a la figura ya fundamental que nos va a servir de bisagra y en el paso de un siglo a otro. El cambio de siglo ya lo tendremos en la siguiente sesión, pero no podríamos terminar sin hablar de Goya. Esta imagen que nos representa de Carlos III ya al final de su vida, ese Carlos III cazador, quizá esa imagen ya muy cercana del monarca y que quizá es la que más en mente tendríamos si pensásemos en el rey, es a partir de este retrato que hace Goya del mismo. Es un modelo que, ya les digo, si Goya vive en esa tradición, en ese mundo del XVIII, del final de la corriente rococó, del establecimiento del neoclasicismo, del que por supuesto él se forma y aprende. Goya, la particularidad que tiene, y aparte de su propia gracia y maestría, es que él, al ingresar a la corte, conoce a Velázquez, que ya dijimos en la sesión anterior, ese Velázquez prisionero de palacio que pues no estaban sus obras mostradas en colecciones al mundo, sino que estaban solo dentro de esas colecciones reales para aquellos a los que pudieran acceder. Entre ellos, pues, Goya, que por supuesto se inspira muchísimo en él al crear esta imagen, inspirada en los modelos quizá que tienen más que ver de la Torre de la Parada, los retratos que hace de Felipe IV, de Baltasar Carlos y del infante Fernando, que los modelos presentes, de los que por supuesto también toma.
Y ya les digo que cuando hablábamos de ese plan urbanístico y de ese mejor alcalde de Madrid, de Carlos III, quería hablarles con respecto a esta penúltima imagen que les muestro, que es la maqueta del Museo del Prado, del Museo del Prado actual, pero del edificio que proyectó Juan de Villanueva como Museo de Historia Natural, que quería realizar Carlos III. En ese espíritu ilustrado, ya les digo que aparte de todas las medidas de alcantarillado, de saneamiento de la ciudad, de ponerla un poco a la misma línea que las grandes capitales europeas, de alumbrarla, de crear la banca, de crear hospitales, academias, bibliotecas, también se plantea la creación de un eje de ciencias naturales en conocido como territorio del Paseo del Prado en ese momento. De modo que se plantea este gran edificio, que iba a ser utilizado como Museo de Historia Natural, junto con el Jardín Botánico, que ya saben que desde la Puerta de Murillo del actual museo podemos ver este Jardín Botánico, y también junto con el Observatorio Astronómico que está en el Retiro. De ese modo, lo que se pretende es también potenciar ese espíritu de las ciencias naturales que tan importantes eran para Carlos III, ya les digo, desde niño. Finalmente, pues los avatares de la historia hacen que este museo de historia natural se convierta en lo que es hoy, en nuestro querido Museo del Prado. Pero ya el edificio, el cuerpo del mismo, se plantea en este momento que no el contenido. Y para terminar, si vieron la última imagen de la clase anterior, les mostraba el auto de fe de la Plaza Mayor en presencia del monarca, de Carlos II y de su madre, de su esposa y de todos los miembros de la corte y de la villa de Madrid. Ahora quería mostrarles esta otra imagen en la que, pues de nuevo, insistir en cómo han cambiado las cosas ya 100 años adelante. En esta obra, Goya pertenece a la serie de cartones para tapices, que son los primeros trabajos que hace Goya a su llegada a Madrid. Es un trabajo que a él no le gusta nada porque no considera que es un trabajo intermedio, casi de artesano, entre la idea y la obra de arte. El cartón servía simplemente a los tapiceros para pasar a hilos lo que el pintor nos muestra aquí con sus pinceles. De modo que eran muchas veces enrollados y guardados y no tenidos en cuenta como obras de arte, hasta que ya, bueno, pues con el tiempo hoy ocupan un lugar fundamental y tenemos una colección fantástica de estos primeros trabajos de Goya. De hecho, no quiero alargarme mucho más, pero se llevaba fatal con los tapiceros más bien con él, porque bueno, ese Goya que cada vez soltaba más la paleta les hacía la vida imposible casi a los tapiceros, que tenían que traducir en hilo esos colores y esas pinceladas de Goya. Más allá de eso, quería comentarles tanto la importancia del tapiz y de la Real Fábrica de Tapices y de la creación de la misma, y no comprarlo sistemáticamente a Flandes, como se había venido haciendo en los reinados anteriores, como los propios temas que se tratan en ellos, porque esto también va un poco en el sentido de crear una estética propia y un nuevo gusto. Y en este gusto, Goya siempre en sus obras introduce cierto factor de crítica social, siempre, a pesar de que trabaja para los reyes y sabe muy bien para quién está trabajando y hasta dónde puede y hasta dónde no, siempre hay un pequeño factor de crítica. Y en este caso se llama La boda desigual. Está un poco en consonancia también a la literatura de su tiempo, al sí de las niñas, de Moratín, en el que se criticaban precisamente estos matrimonios concertados entre diferentes clases sociales, que también a partir de este momento ya se permite que bueno, pues entre diferentes clases sociales se puedan casar, que hasta ese momento no existía, en base no tanto a las preferencias de cada uno, sino a los intereses económicos, ¿no? Entonces vemos como esta figura de esta novia tan triste que va con este lujoso novio detrás, pero que Goya pues le da esos rasgos, ¿no? Como con cierta burla. Justo en la imagen de detrás de ese novio, todas esas gentes, ¿no? Esas mozas que casi como que
susurran y se ríen ante la escena, esos niños de una clase social muy baja. Fíjense que estamos ante un paraje que ni siquiera está adoquinado, estos niños que, bueno, pues tienen ciertas calvitas o van vestidos con harapos, frente a la elegancia de este padre y de este cura que no de forma casual se lleva la mano al bolsillo, ¿no? Entonces, todo este espíritu de crítica y de renovación social, y que al final, bueno, pues 100 años no son nada o son mucho, como en este caso, y más que lo van a ser en el siglo que nos queda por delante, en la próxima sesión, y lo que ha venido ocurriendo hasta hoy y lo que supongo que será en los siguientes 100. Con esto acabamos. Muchísimas gracias.